nos gustaría conocer su comentario sobre la decisión que tomó hace algunos minutos el juez Alfonso. Yo creo que hay que diferenciar el fondo de las formas. El único que dictó hasta ahora una sentencia de fondo fue el juez Alfonso. Sí. Esa sentencia de fondo fue favorable a la constitucionalidad. En la misma sentencia de fondo revocó la medida cautelar dictada por la Cámara. Y a partir de allí viene un proceso de apelación y el juez tenía distintas posibilidades. Elevar con o sin efecto suspensivo, después lo tomaba la Cámara. Entonces, en la forma de apelación decidió por una de las formas, pero que no cambie en nada la sustancia del procedimiento, del fondo. Sí. De aquí a que la Corte falle, esto podía suceder. Un día suspenderse, otro día no suspenderse. No es que repuso la cautelar, como está informando, sino que al aceptar la apelación, cosa que no tenía otro remedio que aceptar la apelación, porque técnicamente es lo que corresponde, y elevarla a la Cámara, la elevó suspendiendo su sentencia. Pero es parte del rito, es decir, parte de la forma. Podría no haberlo hecho, pero también podría haberlo hecho. Entonces, yo me acuerdo que estos días, después del fallo de Alfonso, dándole la razón al gobierno en la constitucionalidad, se empezaba a especular, lo suspende, no la suspende, cómo la eleva, cómo no la eleva. Como todas las alternativas eran posibles, yo siempre dije esto, todas las alternativas son posibles. Lo puede elevar suspendiendo o lo puede elevar sin suspender. La Cámara lo puede tomar volviendo a suspender o sin suspender. Acá yo rescato como muy importante lo siguiente. El único fallo es el fallo de Alfonso a favor de la constitucionalidad, punto número 1. Punto número 2, al haber un fallo de fondo, se termina el reino de las cautelares, que había prorrogado esto por 3 años y 2 meses. Como decía una colega periodista de la ciudad de Buenos Aires, la cautelar duró tanto como un mandato presidencial casi. Entonces, ahora el escenario es otro. El escenario es de semanas, no de meses. Esto es, con o sin efecto suspensivo, la Cámara tiene que resolver en breve plazo. Y luego la Corte. Entonces, el gobierno irá viendo a medida que avanza el expediente si es necesario alguna otra vía recursiva o no, depende de si ponen esto en demora o no ponen esto en demora. Si no lo ponen en demora, sí, qué sé yo, y en 15 días falla la Cámara y después va a la Corte y está todo bien, está todo bien. Ahora, si nosotros vemos que vuelven a hacer esta maniobra distractoria de querer alargar esto eternamente, cosa que no pueden porque el Código de Procedimiento no se lo permitiría, bueno, veremos qué remedio procesal ponemos, pero en realidad yo creo que no cambió absolutamente nada porque era parte del procedimiento, podía ocurrir como no podía ocurrir, y también podía ocurrir que la Cámara volviera a cambiar o no. Esto es, hay una sentencia de fondo, esa sentencia declaró la constitucionalidad. Hay un trámite de apelación al que hay que esperar y la sentencia definitiva la dicta la Corte. En la medida que no haya dilación y demora, esperemos que en el menor tiempo posible se termine de dictar sentencia definitiva. Está bien. Yo le preguntaba a López ayer a la mañana a usted, antes que se subiera al avión o arriba del avión ya con destino a Córdoba, si el gobierno iba a recurrir al per saltum, a la Corte. Me contesta lo mismo que me contestó ayer, irán viendo a medida que vayan desarrollándose los acontecimientos, imagino. Exactamente, porque en la medida en que el procedimiento se cumpla dentro de los plazos normales, esto se resuelve en poco tiempo. Si nosotros vemos que hay acciones dilatorias, como las que ocurrieron, acciones dilatorias o planteos que están por fuera de la ley, como ocurrió la vez pasada con la Cámara, bueno, entonces sí recurriremos vía per saltum, pero hay que ir analizando momento tras momento, porque hoy lo que ocurrió era parte de lo que podía llegar a ocurrir. No varía en nada. Sigue habiendo una sentencia de fondo favorable a la constitucionalidad y se elevó a la Cámara. ¿El gobierno ya fue notificado de la resolución del juez? No, supongo que no, pero tampoco tengo noticias, porque acá como hay dos partes, una es el gobierno y otra es el APCA. Sí. Ah, está claro, está claro. Y después son ellos los que fijan la estrategia de la estrategia recursiva, si contra esto van a hacer algo, si no van a hacer algo.
Digo, todo esto se va a ir discutiendo en estas horas.